lo que cuestan los ladrillos, lo que cuesta el cemento, lo que cuestan los electricistas, los fontaneros, el suelo, todo eso es el precio de la vivienda. Todo lo que está por encima de eso es el beneficio, es la plusvalía, es la especulación, es la desvergüenza en la que han metido en este país a la generación de jóvenes más hipotecadas de la historia de España, que se han metido en una hipoteca indigna, en muchos casos porque alguien se ha lucrado de esas hipotecas. Había un problema, y es que los jóvenes que generalmente os soléis enamorar y queréis emanciparos y queréis montar vuestra propia vida después de que hayáis acabado la carrera en las universidades, aquellos que tenéis la opción de estar en la universidad, teníais esa manía de tener que vivir debajo de un techo y por tanto necesitabais ir a por una vivienda. Como no había intervención pública del Estado, como no se producía vivienda pública, tuvisteis que ir a comprar la vivienda al mercado privado. Y ahí se pusieron las botas los grandes promotores urbanísticos. Pero resulta que una pareja, por ejemplo, de jóvenes que tuvieran salarios de 1.000 euros cada uno se juntaban y decían: podemos comprar una vivienda aunque sea cara, pero la vivienda nos va a costar, por ejemplo, 1.000 o 1.000 y pico euros la letra, y ganamos 2.000 en la unidad, en la pareja que hemos montado. A partir de ahí era muy cara, no la podíamos pagar. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que vinieron los bancos, que ya sabéis que son amigos nuestros, especialmente de la clase trabajadora siempre, y vinieron y nos dijeron: no os preocupéis, si a 20 años os sale una letra de 1.000 euros, no os preocupéis, que nosotros vamos a dar 40 años la hipoteca y la letra os va a salir a 600 o 700 euros. Y esa pareja de jóvenes se metió efectivamente en esa operación. Y qué bien, y qué bueno los bancos, fíjate que nos han dado la casa. Eso fue el pensamiento que ha tenido mucha gente en este país. Insisto y reitero, porque el Estado no intervenía y no ponía vivienda pública a precio asequible, como dice el artículo 47 de la Constitución española. Bien, hubo un tiempo, en ese periodo, en estos 15 años de bonanza, donde mucha gente en este país se pensaba que el capitalismo no es que fuera el sistema menos malo, es que era lo mejor que había. Donde todos podíamos tener un BMW, un Mercedes, el chalet en la sierra, todos nos creíamos que íbamos a ser ricos prácticamente. Y cuando algunos de izquierdas veníamos a hacer algún predicamento de valores esos de la República del 14 de abril del 31, hablar de austeridad, de desarrollo sostenible, de prudencia, de moderación, de esas cuestiones, algunos se miraban y decían: estos son los datapuercas, estos están allí perdidos en el final de la historia o en el principio de la historia. Eso era lo que se decía generalmente de aquellos discursos de austeridad. Pero finalmente llegó un problema, y el problema es que no se podían asumir ya esos pagos de viviendas. Se ligó con la crisis financiera y los jóvenes se empezaron a quedar, esas parejas se empezaron a quedar parados. Y cuando la gente se empezó a quedar parada, no podía ya pagar la hipoteca de la vivienda. Y entonces vinieron de nuevo los bancos y los bancos empezaron a quedarse con las viviendas. La relatora de la ONU ha dicho que en España este año, en el año 2009, se van a producir 180.000 desahucios de vivienda. Hoy un periódico nacional dice que se van a ejecutar este año 87.000 expedientes de vivienda. ¿Sabéis lo que es ejecutar un expediente de vivienda de alguien que no la puede pagar? Es alguien que lleva una furgoneta a la puerta de la casa, que cogen los muebles, que los cargan y que se los lleva donde sea. Eso no lo veis en la televisión. ¿Alguien ha visto expedientes de desahucio en la televisión pública o privada diciendo cómo los bancos se quedan con las casas de la gente porque la gente no puede pagar las viviendas? Pues 87.000 casos da hoy un periódico nacional. Esto nos tiene que hacer de pensar y de reflexionar en ese sentido. Por tanto, los bancos aquellos que vinieron a salvarnos se están quedando con las casas. Y hay una cita que yo hoy quería también leer, y espero que esté por aquí, que después os daré el nombre. La cita dice: pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros, listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson, 1802.
un presidente de Estados Unidos que, por cierto, no era marxista, ni rojo, de izquierda, nada de todo eso. Eso está pasando hoy. Los bancos se están quedando con las casas de la gente. A partir de ahí, esto no ha pasado por casualidad. Hay, además, un punto más en esta situación que están provocando. Venía publicado también en un medio nacional hace aproximadamente 3 semanas. Hay un chico que es ecuatoriano, un inmigrante, de esos 4 millones y pico de inmigrantes que han venido precisamente a ese dorado en este país en esos últimos años, que se llama Stalin Martínez. Tiene un nombre de campeonato y por eso se os va a quedar en la cabeza. Tiene 34 años y es un ecuatoriano que vino a ganarse el pan en este país porque allí tenía dificultades y se puso a trabajar en los albañiles y fue y compró una casa de esas caras de 255.000 euros, y cuando se quedó parado, porque se han quedado parados en la construcción muchísima gente, no podía ya pagar la letra y mucho menos mandar dinero a su casa. Y a partir de ahí, pues Stalin pensó que se iba al banco y que dejaba las llaves y se marchaba a su país. En el sistema americano no hay más avales que lo que garantiza el bien, la casa. En el sistema español ya sabéis que aquí los avales, si tienes una deuda, te perseguirá de por vida e incluso te descontarán una parte de tu sueldo, aunque la deuda haga no sé cuántos años que la contraíste. Pues cuando Stalin va al banco y le dice: mire, usted no puedo pagar la vivienda, y yo soy un hombre honesto, le dejo las llaves de la vivienda y quédensela a ustedes. El del banco le dice que sí, que le cogen la vivienda, que le cogen las llaves, pero resulta que la vivienda ya vale la mitad menos que cuando se la vendieron a Stalin. Y entonces tiene Stalin que poner 120.000 euros encima del mostrador del banco, y si no se los estará debiendo de por vida, porque además de que no puede pagar la casa, de que tiene que devolver la casa, tiene que poner 120.000 euros, que es el valor más o menos real que dice el banco que tiene en ese momento la vivienda. Por eso hablamos, esa es la burbuja, la diferencia que hay entre ese dinero al que Stalin pagó la vivienda y el dinero que dice el banco que vale ahora la vivienda. Eso multiplicado por muchos miles de viviendas da la idea de la burbuja que tenemos en nuestro país, pero alguien se ha llevado el dinero de la burbuja. Porque el dinero de la burbuja no se lo han llevado los marcianos, se ha quedado por aquí en alguna parte. ¿Y quién se ha llevado el dinero de la burbuja? Pues se lo han llevado los beneficiarios de toda esta gran operación. Los promotores urbanísticos que subieron el precio de manera desmesurada para que la gente se asfixiara en esas hipotecas son los que ganaron el dinero. Y son los que en muchos casos se llevaron el dinero a eso que se conoce como los paraísos fiscales, que se amenaza por parte del G20 pero que nunca se da. Se dice que se van a suprimir, pero que nunca se suprimen, que siguen estando ahí, y que es la riqueza de los países que muchos se llevan ahí para no pagar impuestos y no cumplir con la función social que tienen las empresas en los países. Para que os hagáis una idea, en un paraíso fiscal, en una casa de un paraíso fiscal de las Islas Caimán, solo en una casa hay domiciliadas 12.400 empresas del mundo. Fijaros cuántas empresas cogen en una sola casa, con lo pequeña que es la casa. Estos han sido los beneficiarios. Las víctimas, la generación hipotecada de jóvenes que, como dije antes, más hipotecada de la historia de España. 4 millones de parados, 3.605.000 dice el gobierno, pero no computa los 250.000 que están en curso de formación y no computa los que tienen contratos basura, que en este país hay una jartá todavía de contratos basura de 2, de 4, de 6 horas semanales. 1 millón de esos parados no tiene subsidio de desempleo y 900.000 familias no trabajan ningún miembro en esas unidades familiares. Estos son las víctimas de esa especulación inmobiliaria y de la crisis que se ha producido en nuestro país. ¿Y los responsables? ¿Quiénes son los responsables? Pues los responsables son los gobiernos. Los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, con mayúsculas hay que decirlo, y los gobiernos del Partido Popular, porque la política neoliberal de no intervención en la economía, el dejar que se forren unos cuantos a costa de la inmensa mayoría, es la política neoliberal en la que coinciden el Partido Popular y el Partido Socialista. Y los hechos están ahí, son rotundos. Creo que deja poco lugar para el disenso.